Muy buenos días. Buenos días. Díganos, por favor, cuál es su nombre completo, su lugar y fecha de nacimiento. Me llamo Gaitán Briceño Manuel Antonio. Tengo 83 años y medio. Nací en Bogotá. ¿En qué fecha? 1 de octubre de 1931. Cuéntenos, por favor, cómo estaba conformada su familia antes de la Guerra de Corea Mi papá, mi mamá y mi persona. y a qué se dedicaban. Pintura automotriz. ¿Usted y su papá? Mi persona. Usted se dedica. ¿Su familia actual cómo está conformada? 6 hijos, mi señora y mi persona. ¿Tiene nietos? Pues sí, pero es que, como le cuento, no sé cuántos. Hasta la última vez que me dieron habían 13. 13. Me dice que se dedicaba a pintura automotriz. ¿En qué momento entra usted al ejército? Entré en el año 52, en marzo, creo, del año 52 a la escuela de infantería. ¿En qué momento se entera usted de que se va a ir para Corea? Cuando me trasladan al batallón Colombia. Antes no sabía porque yo estaba prestando mi servicio en el batallón Guanabú. Y ahí salí para donde me hirieron en el pie derecho, que fue a Gaitania. Y de Gaitania pasé al batallón Tenerife, en Neiva, para la curación que me hicieron y el tiempo que duré ahí. Y luego llegué al batallón Juan Ambú y fui trasladado allá para Tarapacá. ¿Por qué lo trasladaron? Orden del comando del ejército, me imagino, ¿no? Y de Tarapacá salió para el Batallón Colombia. Exacto, de allá me llegó el traslado para el batallón Juan Ambú de nuevo, que era la dependencia a la que yo pertenecía, y del batallón Juan Ambú me mandaron para el batallón Colombia, que estaba en la escuela de infantería, que se llamaba CER, Centro de Entrenamiento y Reemplazo del Batallón Colombia. ¿Estaba usted consciente de que se iban para una guerra internacional? No, ¿Cuál fue su reacción cuando supo que se iba para la guerra? ¿qué? ¿Cuál fue su reacción cuando supo que se iba para No, la pues guerra? me dio. Para mí el ejército fueron unas vacaciones. ¿Por qué razón? Porque yo desde la edad de 9 años sufrí mucho. ¿Ve? Y a mí me tocó que yo me fui en un autoferro metido debajo de los rieles de los resortes, hasta Sogamoso, ve aventurando. ¿Por qué? Porque mis padres eran unos campesinos que eran analfabetas y no me dieron estudio de ninguna clase. El estudio que tuve yo fue por mi propia cuenta. ¿Tuvo usted posibilidad de contarle a sus padres que se iba para Corea? Sí, sí, porque existían ambos todavía. ¿Qué le dijeron? Que me fuera. ¿Qué edad tenía usted cuando se fue a participar en la guerra de Corea? 22 años. ¿Y sabía usted algo de la guerra antes de participar en ella? Sí, ya por lo que habían llegado veteranos y comentaban y lo que salía en la prensa y en fin. A raíz de eso, ¿no? Porque no sabía más, ¿no? ¿Con qué rango se fue usted a Corea? Un cabo segundo. ¿En qué Porque fecha se fue? yo fui ascendido a cabo segundo en el batallón Guanabú. ¿Y en qué fecha se fue usted a Corea? Ahí debe de estar en el, Febrero de 1954. bueno, por ahí sí. Cuando usted llegó a Corea, ya se había firmado el armisticio. Sí, ¿Cuáles fueron las funciones del Batallón Colombia durante el armisticio? pues el entrenamiento que nos daban a nosotros para estar listos en caso de volver
haber algún otro conflicto. ¿Ve? Nosotros salíamos tipo 12 de la noche a entrenamiento por los montes, todo eso con todo el equipo de combate y fusil M1, y regresábamos a las 5 o 6 de la mañana, otra vez a la sede del Batallón Colombia. Nos tocaba toda la parte de la noche y la madrugada pasando charcos, lo que se fuera, porque no conocíamos una tierra que no sé. ¿Cómo se respiraba el ambiente? ¿Había tensión en ese momento del armisticio? ¿Se podía volver a desatar el conflicto? ¿Cuál era la reacción de los soldados colombianos? No, pues la reacción era en realidad que de pronto volvía ¿cómo le dijera? A estallar la guerra. Otra vez sí, porque no se sabía todavía bien. ¿Ve? Y eso era lo que nos decían a nosotros, ¿no? Que por eso teníamos que entrenar. ¿Ve? Prepararnos bien para caso de combate. Cuando usted llegó a Corea en febrero del 54, ¿cómo la recuerda? ¿Cómo estaba Corea, el pueblo coreano? ¿Qué impresión le causó? No, pues eso estaba todo bombardeado. Nos tocó que viajar en un tren hasta el frente, casi hasta el área de reserva, en un tren que estaba todo bombardeado, hecho una nada. Y el frío que hacía era espantoso, yo. Y como uno, pues, latinoamericano no está acostumbrado a esos climas, pues, se le hace fuerte, ¿sí? ¿En dónde desembarcó usted? ¿Dónde qué? Desembarcó. Primero salimos de aquí y pasamos por las esclusas, el canal de Panamá. Y de ahí seguimos hasta Honolulu, Hawái. Ahí duramos 2 días porque tuvieron que hacerle una reparación al barco, General Stewart. Y de ahí seguimos hasta Incheon, Corea del Sur. Y de Incheon ya pasamos a Seúl. Sí, Seúl creo. Y de ahí en tren hasta el área de reserva donde estaba el Batallón Colombia. Que entre otras cosas eran 5 compañías que todas estaban divididas. No estábamos unidos todo el batallón, sino cada compañía tenía su área. La área de comando, que era la HQ. El alma era, la B era buque, la C cota y la D dado. Esas eran las compañías que estaban conformadas del batallón. ¿Cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia durante la guerra de Corea? Las que le tocaron a usted, la comida, la dormida, el vestuario. Todo eso nos lo suministraba la 7ª División de los Estados Unidos. Y la comida pues era la ración C7, que se llamaba. Eso venía enlatado prácticamente. Y lo que venía así, lo preparaban en el rancho. Era tanto que el personal de otros batallones iba a que les dieran comida ya por la forma de prepararlo. De la forma de preparar los cocineros del Batallón Colombia. Porque la comida americana, eso, nadie iba por allá porque eso no. Comían ellos, pero no uno. Hábleme de las estaciones. Me dice que el frío fue y el invierno fue muy difícil. Sí, tan difícil era que no salía uno al comedor, por decirlo así, por la distancia, por el frío. Prefería uno aguantarse. ¿Y las otras estaciones?
Pues el otoño, pues ya empieza a florecer todo y a cambiar el clima, ¿sí? La primavera. Sí, otoño, primavera, sí. Y el invierno, pues el verano, una calor, eso, un clima de 38, 40 grados. Tiene que andar uno casi sin ropa. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de su estadía en Corea? Eh, Cuando me tocó que prestar guardia en la NCO School, una academia de los Estados Unidos, en Corea, por el idioma. ¿Ok? Fue lo que me pareció más difícil, ¿Por el inglés o el coreano? el inglés. ¿Ok? El coreano, pues, se hacía entender uno, pero el inglés siempre. ¿Ok? No, no más, y el orden, que conforme colocaba el comandante de la carpa, el cepillo de los dientes, así tenía que colocarlo todos los de la carpa, en el mismo orden. Los zapatos, todo. Y la cama había que dejar eso. Cama no, sino un colchón ¿un colchón de qué? De aire, sí. Ujú. Ve, pero había que dejar eso uno a templadito que quedara, ve, y todo alineado. ¿Ve? ¿Cuáles fueron esos momentos de paz y de tranquilidad que usted pudo disfrutar? ¿Cuál es qué? Momentos de paz y de tranquilidad durante su estadía en Corea. Eh, los sábados y los domingos, ¿Por qué? porque no teníamos que salir pues estábamos tranquilos en la carpa, comprábamos una cajita de beer, o sea, la cerveza, y estábamos en compañía todos, y poníamos un helicóptero que se llama una vitrolita, y colocábamos discos y oíamos música. ¿Tuvo usted posibilidad de relacionarse con tropas extranjeras de otros países o con tropas coreanas? Con un cabo segundo puertorriqueño, Olivieri Rivera, me quedó grabado el nombre, pero eso fue en la academia, cuando nos tocó allá. Ve que hubo invierno y nos tocó que meternos al río a quitar hierbas y todo para que pudiera correr el agua. Y con los coreanos, tropas coreanas. Eh, Muy poco, con Kim, un intérprete, ¿ve? Que se llamaba Kim, ¿ve? Pero muy obvio, charlaba uno con ellos porque él sabía un poco español, ¿ve? ¿Cómo transcurría un día normal del Batallón Colombia en el frente de batalla y prestando guardia en medio del armisticio? No, prestaba uno su servicio en su horario que le tocaba. Y a mí, por ejemplo, yo estaba, había veces en mi horario y me llamaban. Y me tocaba que salir, me llegaba un reemplazo, porque había un WIPON, que era el WIPON del conjunto del batallón, del conjunto de música. Y teníamos que ir a Busan, o a Seúl, o a Incheon, a, a tocar, a actuar, ¿Y usted qué tocaba? acordeón, ¿Y qué música tocaban? vallenata. Música colombiana. Sí, sí, porque ¿Y ha seguido tocando el acordeón? no, yo llegando ya de regreso a Colombia, en Buenaventura boté el acordeón al mar, llegando a Buenaventura, ¿Y por qué? porque empezaron a pedirme los que me habían ayudado para comprarlo, que les devolvieran lo que me habían ayudado, que eran $2, $3, así, porque ese acordeón lo compré en Honolulu. ¿Recibió usted algún tipo de reconocimiento por su servicio en Corea? No,
¿Tuvo posibilidad usted de enviarle correspondencia o cartas a sus padres desde Corea? Sí, ¿Qué les escribía? pues la situación en que me encontraba y el ambiente que había, en fin, ¿no? ¿Ellos le contestaron esas cartas? No, porque como esas cartas se eh, las escribía, pero ellos no las leían, se las leía a otra persona, por lo que ellos eran analfabetas ambos. Cuando terminó su servicio en Corea, ¿qué fecha era? Ah, ¿Qué fecha era cuando terminó su servicio en Corea? eh, no, pues yo terminé mi servicio, nos venimos en septiembre, ya a mediados de octubre del año 54. Yo acababa de llegar del Aranar, que llamaban, ¿eh? Recuperación y descanso. Y de una vez a empacar para trasladarnos para Colombia. Cuando embarcó de regreso a Colombia, ¿qué esperanzas o expectativas tenía usted para Corea y el pueblo coreano? No, pues yo esperaba que en realidad sí se había firmado el tratado de paz, ¿eh? El armisticio. Sí, el armisticio, ¿eh? Porque allá andaba uno con zozobra, ¿sí? Obvio, uno hacía sus patrullas que le tocaban y todo eso, pero siempre andaba uno un poco, pues temeroso, ¿no? Y, y andaba uno por la tierra así, temeroso de que hubiera alguna mina o algo. Y su esperanza para el pueblo coreano, para la gente que quedaba allá. ¿Cómo estaban ellos? ¿Usted qué sentía? No, pues ellos en reserva que estábamos nosotros, se metían por cualquier lado para pedirnos que les diéramos comida, porque la comida pues abundaba así en reserva, y que les diéramos cualquier cosa así, porque esa gente andaba muy mal, bastante mal. En cambio ahorita cuando estuve, el cambio tan guapo que pasó, ¿no? Sí. Porque ahorita llegué, por ejemplo, en el 2010 que estuve, eso solo lleno de puentes y unas avenidas, bueno, lo último, y no se ve una colilla de cigarrillo en los pisos ni nada de eso, todo limpiecito. ¿Ve? Una comparación muy guapa. ¿Ve? Y ejemplo, los almacenes que los abren a las 10 de la mañana, pero no quedan así, sino en los sótanos, unos sótanos que pasa un tren subterráneo, una cosa así, por el sótano 1. El sótano 2 es donde están los almacenes y los abren a las 10 de la mañana y creo que los cierran a las 10 de la noche. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida? No, pues primero que todo, eh, ejemplo, cuando me fui, pues el deseo de conocer, sí, de conocer, porque a raíz de que yo sufrí desde la edad de los 9 años, pues deseaba conocer más y pues era activo, sí, en eso. Y a raíz de eso fue mi ascenso. Obvio, hice un curso pues oficial. Y pues yo quería, obvio, con un poco de miedo, sí, pero ya se resuelve uno. No le importa. Pues mis padres, pues prácticamente, ellos me echaron al mundo, pero no se preocuparon por mi forma de ser ni nada de eso. Porque lo que yo supe o estudié, yo estudié en el ejército.
¿eh? Presté mis servicios y estudiaba, ¿eh? Para poder llegar al ascenso cabo segundo. Me dice usted que volvió en el 2010 a ¿Ah? Corea, Sí, en septiembre del 2010. sí, fuimos Usted, con don Pedro, con Carlos Latorre, don Hernando Gómez Orduz, que era el presidente de acá, el hijo de él, que es un abogado, Hernando Gómez Jr., eh, otro señor, bueno, y aquí fuimos como que 14. ¿algún motivo en especial? No, pues a mí me faltaba uno y no me iban a mandar a mí sino don Hernando Gómez Orduz, tal vez por mi comportamiento y aquí y todo, dijo no va Manuel, y yo fui solo. Ellos fueron la mayoría con familiares, yo no pude ir porque solo fui porque mi señora es muy malita, ella tuvo una trombosis cerebral y no puede caminar. Ella camina cogiéndose las paredes y eso es lo que me tiene aquí a mí. Me habló usted del contraste y de la diferencia de lo que fue Corea cuando usted estuvo allá peleando como soldado haciendo guardia y lo que usted pudo ver en el 2010. ¿Qué piensa de ese cambio? ¿A qué cree que se debe ese... El cambio del sistema, por decirlo, Sí, ¿a qué cree que se no, debe? no, ¿Dónde pues está el secreto de... ese cambio yo creo que fue a raíz de lo que dicen los mismos coreanos, ¿no? Que nos catalogan como salvadores de Corea del Sur. No me imagino por qué, ¿no? Porque llegamos nosotros, obvio, habían otros batallones que lucharon, otros contingentes, porque íbamos era por contingentes, y hubieron bajas, ¿no? Pero, como decía un general de los Estados Unidos, que en todos los combates que había visto y todo eso, no los comparaba con los combates que había tenido el Batallón Colombia, que habíamos sido los número uno, por decirlo así. ¿Eh? ¿Qué cree usted que se debe hacer para que se firme finalmente un tratado de paz y quizá hablemos de la reunificación de las dos Coreas? Pues es que mire, la Corea del Norte, que logró estar a 100 metros de distancia de Corea del Norte, es una gente, como le digo yo, como incrédula, por decirlo así, y sentados a una base, ¿ve? Que es su religión o su forma de ser, y eso tiene que ser así. ¿Ve? No le dan, pues digo yo, ¿no? Un aliento de esperanza al pueblo para que se puedan reanimar, sí, siempre andan temerosos, ¿ve? Y eso de que les controlan, que usted no se puede comer medio pan más porque no puede comérselo. Me parece que tiene que haber una libertad en eso, de que cada cual sea libre en sus cosas y en sus causas. Me parece a mí eso, ¿eh? Porque una persona así, aprisionada, pues está como muerta, porque no puede pensar ni nada, porque es lo que ordena el Estado. No es como el caso de nosotros aquí en Colombia, que si queremos, hacemos lo que queremos y no tenemos ningún régimen disciplinario que nos tenga sometidos a esa causa. ¿Qué hace usted actualmente aquí en Colombia? Aquí, pues yo trabajé en mi pintura de carros hasta los 75 años.
cuando me dijo el médico que si no colgaba las pistolas, me colgaba yo, porque me estaba afectando a los pulmones. Entonces dije, no, pues yo no sé qué voy a hacer, pero tengo un abogado, el doctor Bejarano, Guillermo Bejarano, tiene la oficina allá en la calle 12 con carrera octava, y él fue soldado mío. Y a raíz de eso, me dijo Manuel él se vino y era presidente aquí. Me dijo Manuel, camine para la SCOBE y trabajé allá. Yo llegué aquí y me pagaban 30.000 pesos mensual, o sea, 1.000 pesos diarios. Pero yo por tener algo que hacer, pues me habitué y ahí seguí y aquí estoy. Ya llevo 7 años. 7 años trabajando con Ascobe. ¿Y qué hace en Ascobe? Yo hago todo lo de mensajería y consigno en los bancos y retiro, consigno y retiro. Esa es más que todo mi función. Y ir a correspondencia, al Archivo General, al Ministerio de Defensa de aquí, el Bochica, y al Ministerio de Defensa del CAN, a la alcaldía, a esas oficinas, porque yo ya me sé, obvio, ahorita ya me sé el rol de todas las oficinas. Está usted muy enterado del funcionamiento de la Asociación de Veteranos de Colombia. Exacto, sí, sí. Ya sé cómo es el maní, como se dice. Y Yo está, llego por la mañana, yo tengo las llaves, yo abro las oficinas, abro la puerta aquí, aquí y allá donde entra, porque eso permanece con llave. O yo me voy y eso queda con llave todo. Y yo llego, hasta ahora no he fallado el primer día. y esperemos que no falle todavía, que No, pues siga de muchos pronto años. se llega uno a enfermar o que de pronto resuelva no prescindir de mis servicios, porque no se puede saber. Pero es usted una persona muy importante para Ascobe. Eso lo he escuchado de otras personas. Pues yo procuro corresponder conforme me corresponden a mí. Y desde que uno no dé pie para que le llamen la atención y nada, pues yo creo que sigue uno lo mismo, ¿sí? Don Manuel, ¿cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la Guerra de Corea? ¿Qué le dejan los veteranos al mundo? ¿Qué? ¿Cuál cree usted? Siéntese, no, siéntese para atrás, además, no se me mueva, acuérdese que no se me puede mover eso. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la Guerra de Corea? ¿Qué le dejan los veteranos de Corea al mundo? Pues un poco de tristeza ¿Por qué? por la situación en la que andan muchos veteranos. En Colombia. Sí, ¿ve? Hábleme un poco de eso. Hay muchos veteranos que, por ejemplo, tengo el caso de un muchacho que fue soldado mío también, Rafael Benavides, y ese señor lleva casi un año vuelto una nada. No tiene ayuda, obvio, tiene su auxilio, como lo tengo yo, pero no tiene ayuda familiar. La esposa lo mira como entre oscuro y claro, como digo yo, y yo creo que es muy poco lo que va a durar en este mundo. Y así hay un poco de veteranos. Tenemos el caso de este veterano Orozco García, que fue cabo primero, que lo encontraron tirado en un basurero y lo ayudaron, y aquí la SCOBE lo ayudó. Y el Ministerio de Defensa le dio un poco de plata
y hace como un mes falleció. ¿Ve? Después de que lo tenían en centros de reposo, ¿sí? Y habían ido, ahí sí la familia, ahí sí encontró familia. Y eso es lo que duele, ¿sí? Y la familia que hizo, quitarle, me imagino yo, ¿no? Quitarle los pocos centavos que le quedaban de lo que le dio el Ministerio de Defensa, y cuando ya no tenía, prescindieron de él porque falleció. No se puede saber por qué. Ese es uno de los casos, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para las generaciones futuras que puedan ver esta entrevista? No, pues que, ¿cómo le digo yo? Es que estas entrevistas, como no es sino para el personal, me imagino yo, ¿no? Estas son de carácter público, todo el mundo va a poder verlas alrededor del mundo. No, pues que tengan un ejemplo de supervivencia y de ánimo de vivir, y que acaten órdenes espirituales que son no estar fumando marihuana y esas vainas, ¿eh? O sea, acabando con su vida, porque tiene que ser así. Obvio que cuando uno es joven no se da cuenta de las consecuencias que trae eso. Yo me di cuenta a los 23 años, cuando ya llegué de Corea, que yo fumaba mucho, el nerviosismo y todo. Yo con un cigarrillo prendía el otro. Y como allá habían canecadas de cigarrillos, no tenía uno que aportar. Fumaba mucho, pero cuando llegué aquí me había picado cáncer en las amígdalas por haber fumado mucho. Y para el hospital militar fui a dar. Y al día, llegué hoy y al otro día, glándulas para el suelo. Y en ese tiempo no era que con maquinitas ni nada, sino le ponían a uno como una estaca, una especie de, y le abrían, uno sentía que se le rompía esto y aquí, y eche tierra. Sí, nada de, y duré casi 3 meses sin poder comer bien, porque, y éramos una cantidad de suboficiales, y nos tocaba por turnos entrar a comer. Y cuando me tocaba el turno a mí, ya salían y yo no había acabado la sopa porque no podía comer. ¿Qué me curó? Una borrachera de ron